Un hombre acudió a una posición de trabajo. Este trabajo se refería a mantener encendido un viejo faro en un muelle, en uno de esos pueblos aledaños. Este hombre decía dentro de sí: qué fácil tarea de mantener un faro encendido. El dueño del faro le dijo que no escatimara simplemente estar en esa posición, porque tenía que estar con mucha responsabilidad manteniendo esa luz encendida de este faro. Yo he platicado esta historia anteriormente. Entonces esta persona decía: pues no tiene nada de difícil mantener encendido un faro. Entonces este dueño le dio la posición y le dijo: este es el suministro especial de aceite que necesita cada mes para mantener encendido este faro. Y dentro de sí este joven decía: pues no le veo nada de difícil, todo lo tengo listo, ya está todo puesto. Entonces lo dejó la primera semana, dice que pasó todo muy bien. Y al siguiente día, una noche lluviosa y de frío, dice que siente que alguien le toca la puerta de madera de esa casa vieja. Se extraña a este joven y abre la puerta, y era una ancianita que lo venía a saludar y le decía: ¿sabes qué, hijo? Yo normalmente iría caminando a la tienda, pero con esta lluvia, con este frío, no puedo ir. Me preguntaba yo si tú me pudieses regalar un poco de ese aceite para mantener ese fuego, esa lámpara encendida. Y este joven dijo: no le veo nada de malo ayudar a mis vecinos. Y fue, agarró una tinita y le llevó aceite y le dijo: tenga, caliéntese y hace una comida bien calientita en su casa. Gracias, mijito, eres bien bondadoso. Y este joven dijo: wow, no solamente este trabajo es fácil, sino que estoy ayudando a los demás a través de mi trabajo. Se empezó a confiar más. Pasaron los días y venía entonces otra persona y le tocaron otra vez la puerta de madera de esa casa. Y un señor le decía: disculpe, caballero, lo que pasa es que vengo de pasada y vi que este faro estaba encendido. Sabes, no tengo aceite para echarle a mi carro, pero si tú me das un poquito del aceite de ese faro, yo podré exponer lo suficiente para que mi carro pueda llegar a mi destino. Es un pueblo que tengo 1 hora de aquí. Claro que sí. Ya le había gustado a este joven que lo aludara a la señora, y fue a agarrar un poco de aceite y se lo entregó a esta persona y le echó al carro el aceite, y se fue contento y dijo: gracias, buen hombre. Y se sintió mejor todavía. Entonces dice que vino otra persona y le pidió más aceite. Y todo el pueblo empezó a conocer la generosidad de este joven. Todos empezaron a llegar a ese faro a pedir aceite. Y a la última persona que le iba a pedir aceite, dijo: claro que sí. Fue a su bodega y ¿qué crees? Ya no le quedaba ni una gota de aceite. En 24 horas ese faro se dejó de encender. Al segundo día, una embarcación con 100 personas llegó a la deriva en ¿cómo se llaman? En esas piedras antes de llegar al muelle. Y al siguiente día, mientras que los reporteros llegaron a decir qué estaba pasando, el dueño de ese faro dijo: que no te dije que tuvieras mantenido encendido este faro. Sí, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que los vecinos empezaron a faltarle aceite y yo quise darles, porque no los voy a dejar pasar ni lluvia, ni frío, ni hambre, ni llegar a su destino. Y le dicen: mira, es muy buena la acción que tú quieres hacer en ellos, pero tu única responsabilidad era mantener encendido este faro. ¿Hizo bien o hizo mal este joven? ¿Hizo bien o hizo mal este joven? Hizo mal, ¿cierto?
A los ojos de todos, este joven hizo bien, porque todos sacaron un beneficio de su responsabilidad, que al fin del cabo, al final, era responsabilidad de él. Por más bien que hubo hecho o hizo, la responsabilidad seguía siendo de él. Es su única tarea que tenía que hacer, mantener encendido ese faro que salvaba vidas más que su brillosa luz. En el libro de Mateo habla de una parábola de las vírgenes. ¿Las has escuchado? Y te digo voy a tratar de hacerlo breve, pero te digo, empiezo por el aceite. Dios me ha estado ministrando mucho esta semana con la responsabilidad de mantener nuestro aceite, de producir un aceite en nosotros. Yo los veo en este tiempo y digo, bueno, estamos produciendo aceite, porque es nuestra responsabilidad producir aceite. Tú puedes notar a las personas cuánto aceite tienen en su bote de combustible o de bote de aceite. El aceite sirve para muchas cosas, pero principalmente para limpiar nuestro corazón. Entonces dice en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. 5 de ellas que eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Mira qué observación es esta. Aunque unas eran prudentes y otras eran insensatas, las 10 tenían una lámpara en su mano, ¿cierto? Aunque unas eran imprudentes y las otras eran más prudentes, todas tenían la misma oportunidad. Todas tenían una lámpara en su mano, así como tú y como yo tenemos una lámpara en nuestro corazón. Más adelante dice, las insensatas, en el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, dijeron, y salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? ¿Solamente las 5 insensatas? ¿O todas? Todas se levantaron. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Te acuerdas la historia del joven? Hizo bien en darles, hizo una buena opción. Estas lámparas, estas prudentes, hubieran hecho una buena acción en compartirles un poco de su aceite a unas personas que no se prepararon. Pero mira más adelante que dice. En el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señora, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Todas tenían su lámpara en la mano. Todas se prepararon, pero unas fueron imprudentes y otras fueron prudentes. La pregunta que te quiero hacer esta noche, ¿qué tipo de virgen eres tú esta noche?
¿Eres los que se preparan con el aceite? ¿O eres de los que dicen, ya se tarda el Señor? No necesito llenar mi lámpara de aceite. En 1 Samuel hay una palabra que me llamó la atención. 1 Samuel capítulo 3, del versículo del 3 al 5. Mientras Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, llamó Jehová a Samuel, y Samuel le respondió: heme aquí. Ese detalle que dice ahí, y antes de que se apagara la lámpara, Samuel le respondió: heme aquí. Cuando la Biblia nos hace saber lo importante que quiere, de lo importante que se refiere que mantengamos encendida la lámpara en nuestras vidas, nos da a saber que tenemos un tiempo. Si la palabra de Dios nos dice que mantengamos nuestra lámpara encendida, ¿con qué se enciende la lámpara? Con el aceite, ¿cierto? ¿Y cómo podemos producir nosotros el aceite? ¿Cómo podemos producir un aceite? ¿Acaso somos aceitunas o somos semillas de olivo? ¿Cómo podemos producir un aceite en lo espiritual para alguien que es espiritual? Despojándonos de lo natural en nosotros, siendo prudentes para encender esa lámpara en nosotros. Nosotros, ¿cómo podemos encender una lámpara? A través de la adoración. Cuando pensamos que escuchamos la palabra adoración, pensamos que es un momento en la iglesia para levantar nuestras manos y cantar. Pero adoración es más que cantar. Yo pienso que si tuviera una numeración, la adoración, cantar fuera como la número 5 o 6. La principal adoración que tenemos nosotros es nuestra obediencia a Dios. Todo esto produce aceite delante de Dios, que es lo que mantiene encendido la lámpara de nuestro corazón. Y Dios sabe que hay una lámpara encendida en nosotros. Por eso hace la diferencia entre prudentes e imprudentes. Porque aunque todos tenemos una lámpara, solo aquellos que se preparan en llenar el aceite de su lámpara son los que van a estar siempre listos para recibir lo que Dios, el novio, quiere con la novia. Antes de que se apague la lámpara. Esta palabra es muy puntual para nosotros, para el pueblo de Dios, porque nos está advirtiendo que hay un tiempo. Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros: hey, antes de que se apague la lámpara, necesitas crear más aceite. Necesitamos producir más aceite, porque la lámpara está por apagarse. Tú y yo no sentimos nuestra vida, pero quizás Dios me está permitiendo a mí presentarte esta palabra, porque hay muchos de los que estamos aquí que está a punto de apagarse esa lámpara. Y Dios te quiere advertir: antes de que se apague esa lámpara, procura encender y provocar el aceite para mantener encendida esa lámpara. En el libro de Mateo, capítulo 25, 11, dice que las vírgenes negligentes gritaban: Señor, ábrenos, ábrenos, que nosotros ya sabíamos de esta boda. Nosotros estamos vestidos para esta boda. Nosotros sabíamos que ibas a venir. Ábrenos. ¿Y qué le dijo el novio? Nunca los conocí. Aunque estaban vestidos para bodas, aunque sabían de un evento que iba a suceder, aunque tenían una lámpara en su mano, el novio no les reconoció,
porque no estaba encendida esa lámpara. Dígame usted ahora, ¿usted le abriría a alguien que llegara a su casa a la medianoche a tocar su puerta y decirle y que le diga, soy tu amigo, el que un día te dijo que nos íbamos a ver? Hoy vengo a esta hora, se me antojó venir a tu casa. ¿Usted le abriría si está viendo que está todo oscuro allá afuera? Usted tiene que ver y usted tiene que quedar en cierto tiempo y ver con quién está hablando. Usted no va a abrir solamente la puerta. Similar le pasó al novio. El novio dijo, no las conozco, porque mis novias se hubieran preparado con aceite, porque mis novias se hubieran preparado con una lámpara encendida. ¿Sabes? Toda esta palabra que te quise compartir el día de hoy es porque Dios está preparando la venida del Señor. Dios está preparando la venida de Cristo. Todo lo que está pasando en estos tiempos, no sé si tú lo estás viendo. Yo no veo noticias. Yo pienso que muchos de ustedes tampoco ven noticias. Pero todo lo que está pasando en este tiempo, de alguna manera tengo que enterarme. No para creer, sino simplemente para ver cómo están las cosas en el mundo. Y hoy es que me estaba levantando, lo primero que estaba viendo es que cuando Rusia se estaba preparando con miles y miles y miles de soldados listos para contraatacar. Hoy en la mediodía estaba escuchando de que el gobierno de Estados Unidos aprobó la reconstrucción del tercer templo en Israel urgentemente, el único templo que falta. Las naciones de la ONU se están reuniendo para hacer una tipo ley mundial para fomentar la paz y para crear un solo gobierno. Estamos hablando de que varios lugares de Europa están tratando de cambiar la moneda, de hacer una mundial que se llama el BRICS. Ya varios países, de los cuales tengo una lista aquí: Arabia Saudita, Argentina, Argelia, Afganistán. Son 25 países de los cuales está incluido, son 30 países hasta el momento de los cuales está incluido México, Nicaragua, Argentina, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todos ellos votaron por hacer una moneda mundial. Una aplicación de ventas mundialmente reconocida que empieza con una letra A y termina con una letra N, tiene el nombre casi como las Amazonas, está implementando el servicio de empezar a hacer ventas con un chip en tu mano. En Europa ya no saben qué ideología poner cuando nace un hijo. A un embrión lo están llamando como células en vez de decirle embrión, y pueden hacer y disponer como ellos quieran. Puedes agarrar la identidad que tú quieras. En algunos otros lugares están quitando los hijos, porque si tú le estás enseñando cosas de religión, los estás mal educando, y el gobierno te los quita y les enseña a vivir. Esas son cifras bien alarmantes que están pasando en este tiempo. Y te digo todo esto porque estamos viviendo en una oscuridad, en medio de una iglesia que está bien dormida. Y la causa de que la iglesia esté dormida es porque no hemos producido aceite. Aceite.
Tú te preguntarás, ¿qué influencia tengo yo en este pueblo donde Dios me ha traído? ¿Dios me trajo simplemente para venir y estar en la posición de trabajo donde estoy ahorita? Por eso yo les decía al principio, si estuviera este cuarto apagado, la luz que hay en ti fuera suficiente como para alumbrar todo este edificio. Amigos, tú podrás decirme tantas excusas sobre tu vida. Podrás decirme todas las cosas que tú quieras decir, pero ninguna de ellas te va a excusar de no producir aceite. El honor que tenemos tú y yo como hijos de Dios nos hace producir y querer producir ese aceite. Yo meditaba en una palabra en esta semana que muchas personas nacen pero no saben cómo vivir. Les decía el jueves pasado de una persona que decía que el hombre es muy extraño porque nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Muchas personas pasamos por la vida buscando nuestro propósito. Algunos de otras personas se aplacan cuando conocen a su pareja. Piensan que ese es el propósito de su vida. Pero esta semana yo recibí una revelación que es el mismo propósito por el cual venimos a la tierra. Todos en la vida, ¿sabes qué? Fuimos llamados para hacer un suceso muy especial en la tierra. Hay una asignación en cada uno de nosotros que fuimos llamados por un propósito que hay en nosotros, porque nosotros venimos con el propósito de cambiar algo sobre nuestra generación, para cambiar algo sobre la vida de nuestras generaciones. Es algo grande que nos trajo a nosotros en esta vida, pero muchas personas todavía no entienden y se sienten perdidas, que no han encontrado su propósito de vida. En el libro de Mateo capítulo 6, 22, Jesús le dice que si el ojo es la lámpara del cuerpo y que si el ojo está sano, todo el cuerpo será iluminado. Y en el versículo 23 dice, si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las tinieblas que está sobre tu vida? Hay veces en nosotros, mis amigos, como dijo Jesús aquí en el Mateo 6:22, todos podemos hacer lo malo, todos podemos hacer el mal. Qué fácil nos doblegamos cuando no tenemos aceite suficiente en nuestras vidas. ¿Te ha pasado que tomar una buena decisión te cuesta, pero tomar una mala decisión rápido la podemos hacer? La disfrutamos, pero después andamos diciendo por qué. Y no se trata de la debilidad de nuestra vida, se trata de la importancia que hay en nosotros en producir ese aceite, porque el aceite no es simplemente para nosotros. El aceite que se produce en nuestro corazón es lo que provoca en nosotros querer ser luz en la oscuridad. Y para hacer luz en la oscuridad tenemos que producir aceite a través de mucha adoración, de diferentes maneras. Escuché al Espíritu Santo decir que cuando nosotros perdemos el primer amor, no es porque el primer amor pasó de moda, sino porque dejamos de producir ese aceite. El aceite es el combustible para el fuego del primer amor. El aceite te sana por dentro y produce un cántico nuevo, y es ese alumbramiento que sucede por dentro que alumbra hacia afuera. Por eso Jesús habla que si en tu corazón hay tristeza, si en tu corazón hay egoísmo, si en tu corazón hay enojo, si en tu corazón hay odio, ¿cuántas tinieblas habrá en nosotros? Todo lo vas a ver mal.
todo lo vas a decidir mal. Y el aceite es el que produce el óleo, que produce nuestra adoración, nuestra obediencia y aún el testimonio y el amor que compartimos hacia los demás. Están pasando cosas sorprendentes en la vida, mis amigos. En la palabra de Dios habla que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Tú crees que se enfría porque nos vamos a convertir en personas que no nos importa la vida de los demás? Personas que no les importa simplemente más que nosotros. ¿Por qué crees que dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué piensan ustedes? El arma más letal que tiene Satanás ahorita contra el pueblo de Dios es el despojar, el desmembrar a las familias. Porque es el diseño de la iglesia. Primero empezaron con la ideología. Primero empezaron que es tu cuerpo, es tu, ¿cómo se dice? Es mi cuerpo, es mi decisión. Están tratando de programarnos nuevamente. ¿Sabes qué? Hablando de programación, en Europa se está diciendo también que quieren cancelar la Biblia. En España, por cierto, en España quieren cancelar el Evangelio. ¿Por qué? Porque dice que es la base de todos los errores que han pasado en Europa. Dice que quieren quitar y condenar la Biblia, y aquella persona que hable o cante para Dios va a ser sancionada, va a pagar un ticket, una multa. Porque dice que el Evangelio es el causante de todo lo malo que ha pasado ahorita. Y ahorita van a volverse a reescribir. Todo eso está pasando. Satanás está desmembrando a las familias. Satanás está separando padres de padres, padres de hijos. Y todo está pasando enfrente de nosotros. Pero porque no hay aceite en nuestro corazón, decimos, mientras que no nos llegue a nosotros, todo está bien. ¿Sabes que el gobierno de Estados Unidos es el principal proveedor de armas en estas guerras? ¿Sabes que una iglesia dormida es casi igual que una iglesia muerta? Una iglesia que no hace nada es igual que una iglesia muerta. No hablo por todos, cada quien sabe lo que está haciendo para producir ese aceite. Pero mientras que sigamos enfocados en nuestros problemas, mientras que sigamos enfocados en nuestros afanes, mientras que sigamos enfocados en todo lo demás, vamos a dejar de producir aceite. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, Jesús le envía una carta a la iglesia de Éfeso y le decía: yo sé que tú eres una iglesia que está haciendo avances, yo sé que tú eres una iglesia que está haciendo eventos, servicios, yo sé que tú eres una iglesia que está innovando, una iglesia que a los ojos de los demás está viva. Pero tengo algo contra ti, le decía, porque nada puede estar escondido delante del Espíritu Santo. Le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y que le da una instrucción muy específica. ¿Qué le dice? Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no se hubiera arrepentido. Las 10 vírgenes, aunque eran unas prudentes y otras insensatas, todas tenían una lámpara, ¿cierto? Pero en este caso Jesús en Apocalipsis, Dios les decía: si no produces ese aceite, esa lámpara que está en tu mano va a ser removida y ya no va a haber más cómo producir ese aceite.
Si antes las novias estaban tocando a oscuras y diciéndole al novio, abre la puerta, aquí estamos, ya sabía que venías, yo soy la novia escogida por ti. Mas sin embargo el novio dijo, nunca los conocí porque no pude ver la luz. Lo poquito que el novio necesitaba, la única instrucción que Dios les había dicho es cuídense y mantengan encendida esa lámpara. Las imprudentes no llenaron su lámpara de aceite porque no les importaba a la hora que iba a llegar el novio. Se creían más especiales que la situación, que el evento. Dios le decía a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor porque dejaron producir ese aceite. Se volvieron tan profesionales en lo que hacían que llegaron a ser una buena organización, pero dejaron de ser una iglesia. Y es donde Dios me decía que todos tenemos un suceso muy importante por el cual venimos a esta tierra. Mi amigo, dejémonos de cosas, de que lo más importante en nuestra vida es prosperar. Dejémonos de cosas que lo más importante en nuestra vida es llegar al altar. Dejémonos de cosas que lo más importante en nuestra vida es hacer hijos. Nada de eso va a producir aceite en tu vida. Mas sin embargo, lo que tú hagas con esa responsabilidad sí va a producir aceite. Porque obviamente tienes la responsabilidad de educar a tus hijos. Tienes la responsabilidad de ser administrador de las bendiciones de Dios. Tienes la responsabilidad de ser el que santifique a tu cónyuge. No produce lo que obtienes, sino lo que haces. La responsabilidad que te toca a ti para producir ese aceite. El propósito de vivir es para cambiar el curso de algo, y fue ese propósito el cual los trajo a la vida. Por eso en los cielos se habla de que está siendo estremecido y solamente los violentos de corazón son los que van a arrebatar todas las bendiciones. Las bendiciones ya están por encima. Pero porque no tenemos ese aceite en nuestras lámparas, no alcanzamos a ver las bendiciones que ya están solamente para agarrarlas. Un árbol de frutas, por ejemplo. El árbol, aunque es alto, tú puedes alcanzar si tan solamente te estiras. Necesitamos hacer un esfuerzo por nuestra parte, pueblo. Jesús ya hizo todo, por eso dijo consumado es. Pero eso no nos dejó excusados de que no vamos a hacer nada nosotros al respecto. Dijo, tienen que cargar una cruz. Tienen que portarse bien, siguiendo mi ejemplo cada día. Tienen que ser una lámpara que alumbre no solamente a todo su cuerpo, sino todo su alrededor. Cada uno de nosotros tiene el propósito de cambiar atmósferas. Cada uno de nosotros tiene el propósito de ser de bendición y bendecir el lugar donde se encuentra. Cada uno de nosotros tiene el propósito en el corazón de vencer lo bueno, de vencer el mal con lo bueno. Pero como dice en el libro como dicen en su palabra, ¿cómo van a escuchar si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo van a entender si no hay nadie que les diga? ¿Y cómo hablarán si no hay nadie que les predique, que les diga, que les ayude, que les hable? Muchos quieren ser ungidos por Dios, pero nadie quiere, no muchos quieren ese trituramiento que produce el aceite. Todos tenemos un propósito. Mira, si yo me pusiera a decirle a cada uno de ustedes qué es lo que tienen sobre ustedes, yo puedo ver cada uno de ustedes el propósito que hay sobre ustedes. ¿Ustedes ya lo vieron? Cada uno de ustedes tiene un propósito. Y lo que yo hago delante de Dios no es lo mismo que le toca hacer a usted.
Yo produzco aceite de otra manera. No lo produzco predicando. Mi aceite lo produzco de otra manera. Su aceite usted lo produce de otra manera, porque Dios lo hizo específicamente para ese propósito. Pero ¿cómo vamos a producir ese aceite si no sabemos ni lo que estamos haciendo con nuestra vida? Nos llama la atención muchas cosas más, pero cuando se trata de Dios, no vamos con las mismas fuerzas, con las mismas ganas. Y ya para terminar, en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14, el Espíritu de Dios le decía: por lo cual despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y te levantaré de los muertos para que te alumbre Cristo. Una iglesia dormida es similar a una iglesia muerta, pueblo. Yo te puedo estar predicando aquí, pero usted es responsable de producir ese aceite delante de Dios. Nosotros no podemos introducirte al cielo, nosotros te ponemos a la puerta para que usted haga la decisión de hacer la diferencia. Pueblo, siempre como se los he mencionado anteriormente, en este mismo momento hay personas que no saben qué hacer con su vida, y como no saben qué hacer con su vida, prefieren quitársela porque no le encuentran sentido a la vida. Mientras la iglesia de Éfeso se hizo profesional en lo que hacía. La iglesia de Éfeso se hizo profesional en llenar los santuarios, los templos. Mientras la iglesia de Éfeso se hizo profesional en hacer servicios con luces, con pantallas, con transmisiones. Lo más lejos que podemos llegar es a través de esa transmisión. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros de nuestra parte? ¿Qué vamos a hacer nosotros de nuestra parte? Ser triturados para producir ese aceite es ir a aquel que lo necesita. Ser triturados para producir ese aceite es amar aun cuando no se lo merezcan. ¿Acaso no te amaron a ti? ¿Acaso no te perdonaron a ti? ¿Quién es usted para no perdonar a alguien? Esclavos somos de Cristo. Por eso decimos y declaramos que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. ¿Cuál Cristo está viviendo en nosotros? ¿El que murió en la cruz o el que resucitó al tercer día? Porque son dos Cristos muy diferentes. Si Cristo no hubiera resucitado el tercer día, hubiera sido un Cristo que murió en la cruz. Pero porque resucitó el tercer día, es un Cristo que está vivo, es un Cristo que ve, es un Cristo que quiere que tú y yo produzcamos aceite, para que el día que Él venga nos pueda ver encendidos y nos pueda reconocer. Iba a decir más cosas, pero yo pienso que es suficiente. Vamos a ponerlos de pie, por favor. Les digo algo con todo el corazón. Es más, ¿puede cortar la transmisión, por favor, hermano Carlos? Les voy a decir algo y les voy a abrir.